Bien, vamos a seguir con el tema en esta clase, con el tema de diseño. En realidad, en esta clase de diseño, después de haber visto curvas verticales, curvas horizontales, tendríamos que haber continuado, y les voy a mostrar una pantalla, con este tema, que serían las intersecciones, que los tratan los capítulos 5 y 6 del Manual de la Dirección Nacional de Vialidad. El capítulo 5, intersecciones a nivel, y el capítulo 6, ¿cómo es? Intercambiadores o distribuidores, la parte de puentes, Hoy por hoy, hay un PowerPoint en el aula, no hay cálculos sobre esto, sino conocimiento de los mismos, cómo son los radios, por ejemplo, qué dimensiones tiene una rotonda, cómo se calcula, qué es cada una de las partes integrantes de la rotonda. En el caso de un distribuidor, los radios de curva para el distribuidor en función de la vía, y los tipos de distribuidores que tienen. En la parte final de ese capítulo, por ejemplo, tienen todos los tipos de puente que pueden encontrar en una ruta, ¿no? Según la cantidad de tránsito que tengan y la cantidad de movimiento que necesiten hacer. Me voy a adelantar nada más que 2 páginas. Acá tienen, por ejemplo, el trébol de la autopista Richeri. Acá tienen una linda intercambiadora en Los Ángeles, ¿no? Tiene unas cuantas ramas. Bueno, todo este estudio está todo visto en este capítulo. Y este es el intercambiador de la Ruta 9 en Córdoba. Todo esto lo van a poder ver en este capítulo, pero lo vamos a dejar un poco de lado en este caso, porque vamos a dedicarnos un poco más a lo que es la seguridad del tránsito y la seguridad en el diseño, o sea, basados en la fuente, en lo que ya conocen, que es el diseño de curvas, tanto verticales como horizontales, ver cómo tenemos que diseñar a los alrededores del camino para que el mismo sea seguro. Esta clase, como la clase pasada, va a contar de 2 tiempos. En este primer momento vamos a ver el tema de la seguridad en el diseño, y en el segundo momento vamos a ver un ejemplo de curvas horizontales. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. De la parte de seguridad de diseño no hay fórmulas tampoco, sino muchos conceptos para que ustedes los tengan presentes al momento de tener que diseñar una ruta. Entonces vamos al tema que nos compete, seguridad del diseño. Comenzamos como siempre con los alineamientos. Tenemos un camino que si lo representamos en 2 planos o en forma tridimensional y después los volcamos en 2 planos, la planimetría arriba, la altimetría abajo, vamos a ver qué pasa con el punto en el kilómetro 5. Nos está dando que al kilómetro 5 tengo una curva horizontal y una curva vertical. ¿Cómo tengo que reaccionar en ese caso? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Tuvieron alguna situación así, viajando por alguna ruta de montaña, algo así? ¿Qué vieron? ¿No tuvieron ¿Cómo esa? es? Si tuvieron por ahí circulando por alguna montaña, una sierra, alguna situación en donde se cruzó una ruta, una curva horizontal con una curva vertical, como acá en este esquema de la altimetría. Y un precipicio hacia los costados, lo hace mirar. ¿Y? ¿Y la combinación de las 2 curvas al mismo tiempo se te dio? ¿Por donde estaba circulando?
Bueno, No, la verdad no me acuerdo. está bien, no hay problema. A mí me pasó Se puede dar, es muy común que se dé, subiendo las, a ver, yo En la conozco, foto que tiene usted atrás, se da. en la que tengo yo atrás se dan, ¿viste? Subiendo por ejemplo, las altas cumbres para cruzar desde el lado de Carlos Paz hacia el lado de Mina Clavera en Córdoba. Del lado de Carlos Paz la subida es bastante extendida, pero del lado de Mina Clavero baja muy, como dijo el compañero, cerca de un precipicio. Pero muchas veces están girando en una curva horizontal y se aparece una curva vertical. Y se hace complicado ese tema. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el manual 3, que es de donde sacamos los datos para diseñar las curvas, pero vamos a dedicarnos a la parte de abajo de este manual, o sea, desde la sección, desde el punto 3.8, 3.7 hacia abajo, vamos a ir viendo todo. Lo que yo me tomé el atrevimiento, o sea, Vialidad Nacional tiene el manual ordenado de esta manera, yo me tomé el atrevimiento de cambiarle el orden de los ítems. Me parecen que se van a ver un poco mejor que como está acá, porque yo lo iba leyendo y se me iban cruzando los conceptos, entonces traté de darle un orden para que lo puedan seguir mejor. Espero que así como me resultó a mí, les resulte a ustedes. Y el orden es este. El capítulo 3.1 habla de los aspectos generales y en el 3.2 van a ver las distancias visuales, hasta ahí vamos bien. Y acá empieza el cambio. Del 3.2 saltamos al 3.11 a la zona del camino. ¿Por qué? Porque la zona del camino es toda la zona que va a intervenir el camino desde mi rasante hasta mis costados. Entonces, es toda esa zona que yo necesito delimitar de entrada para poder trabajar en mi camino. Dentro de esa zona de camino voy a tener que definir mi sección transversal y adentro de la sección transversal voy a definir mi calzada. Después afuera de la calzada voy a definir los costados de calzada y en este punto se van a abrir estos 5 puntos que se van a tratar las zonas despejadas, las banquinas, los taludes, las cunetas y contrataludes. Por otro lado, voy a tener la sección transversal de puentes y después va a venir lo que se llama la coordinación planialtimétrica, que era lo que yo les estaba diciendo de qué pasa con el trazado planimétrico y con el trazado altimétrico, sabiendo que es toda la misma ruta. Se pueden estudiar por separado, pero en algún momento las tenemos que juntar. Entonces vamos a tener recomendaciones en cuanto a los alineamientos horizontal y vertical, a las distancias de alineamiento horizontal, al alineamiento altimétrico, a la sección transversal. Y después veremos, el manual toca la estética vial y la coherencia del diseño. Algunos de estos artículos los dejé acá puestos, pero no los desarrollé, o sea, no agrupé los conceptos básicos, sino que los dejé para que tengan una idea. Como ven, a todo el itemizado del manual, lo único que hice es reordenarlo. Desde mi punto de vista, creo que se va a entender mejor porque vamos a ir recorriendo el manual en función de lo que vamos conociendo. ¿Se acuerdan del primer video que les pasé de la General Paz? Sí. ¿Qué era lo primero que hicieron para delimitar la General Paz? No habían comprado como 200 metros de donde iban. Exactamente, esa era delimitar una zona de camino. Por eso este segundo punto que está en la zona de camino, que es el capítulo 11 para el manual, yo lo puse en ese segundo lugar. Bueno, tratando de ver ese concepto es que reorganicé el manual de esta manera. Vamos a recorrerlo ahora. Zona de camino. La seguridad dice que
si bien en tanto la mayor parte de los choques se le atribuyen a los errores conductores, ¿por qué entonces hay tantos conductores que cometen los mismos errores en los mismos lugares de la red vial? O sea, quiere decir que acá, sí, la culpa es del conductor, pero si el problema es que muchos conductores tienen accidentes en los mismos lugares, el problema es del diseño de la ruta. La zona del camino es la zona de espacio afectado a la circulación y sus instalaciones anexas, comprendida entre las propiedades frentistas. O sea, acá en la zona urbana, por ejemplo, para hacer una especie de similitud, una calle es pública desde la línea municipal de un lado hasta la línea municipal del otro. Las veredas están incluidas. Toda esa zona está la calzada propiamente dicha, y las veredas es toda la zona pública de la calle, la vía pública. Bueno, la zona de camino va entre propiedades frentistas. Y nos está diciendo que para las diferentes etapas, categorías del camino, del 1 al 5, según vialidad, podamos ir dejando un ancho mínimo de la zona de camino, de acuerdo a si la ruta va a estar en zona que a futuro vamos a prever que sean rurales, o zonas que a futuro se van a convertir en suburbanas o muy divididas, o sea que se van a convertir en ciudades, según el crecimiento. Entonces nos van a plantear dejar, desmontar o delimitar 150 metros en el caso especial, o 180, en el caso de las zonas muy divididas, como para poder ubicar todas las construcciones que correspondan a mi camino. Una vez que se trazó este sector, no puede invadirse por nada, no pueden invadirlo los propietarios. Es más, cuando se traza un camino, se delimita una zona de camino donde se va a hacer la ruta, como veían en el video de la General Paz, se dijo, la autopista va a pasar por acá. ¿Qué traza no va a tener en este momento? No sé, no sabemos. Pero la General Paz va a pasar por acá. Y se expropian los terrenos. O sea, se delimita el ancho de la ruta, se expropian los terrenos y el propietario tiene que, se le compra y accede porque es una vía pública. Se puede dar que no quiera acceder a aceptar la expropiación y bueno, hay problemas con los juicios y hasta que salen favorables se tarda un poco de tiempo. Pasó, por ejemplo, con el acceso oeste, cuando se hizo la ampliación, el acceso oeste le pasó por el medio a un montón de casas. Y hay un montón de vecinos que no querían aceptar la expropiación y se demoró la construcción acá en la zona de Ciudadela, Ramos Mejía, por ahí, Morón. Se demoró mucho la construcción por el tema de la expropiación. Bien. Dentro de la zona del camino voy a ubicar mi zona, mi perfil transversal, que puede tener pueden ser varios perfiles de acuerdo al camino que yo vaya a realizar. En este caso es un perfil de una ruta, 1+1. Fíjense que la distancia entre los alambrados es la zona de camino. Después tengo el punto 1, es el ancho de calzada, o sea, un carril que va y un carril que viene. Lo indicado con el 2 es los carriles, los 3 las banquinas. El 4, el ancho del coronamiento. 5 los taludes internos, 6 las cunetas, 7 los contrataludes. 8 el eje de camino. El eje de la zona del camino, ¿no? Esta definición es para una ruta 1+1. Ese eje de camino, que está indicado con 2 banderas, en la zona, según las vialidades, lo pueden ubicar en el medio de la zona de camino, como está indicado acá, o bien lo pueden ubicar sobre un costado de la zona de camino. Vialidad provincial, por ejemplo, Vialidad Nacional lo ubicaba encaballado como este,
Vialidad Provincial, si eran 100 metros de zona de camino, lo ubicaba a los 40 metros. ¿Para qué hacía eso? Para que en una futura ampliación de la ruta pueda construir la segunda mano al costado sin tener que interrumpir la ruta existente. ¿Fueron estos últimos meses a la costa? No, yo no. Hacía mucho frío para ir a la costa en estos meses, ¿no? Está complicado. Está complicado. Muy bien. Bueno, pero viene la ruta 11, que es desde Madariaga a San Clemente, incluso a Mar de Ajó, era de una ruta 1+1. Sí, correcto. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ya me comentaron compañeros que fueron, que ya es una ruta 2+2. O sea, hasta Mar de Ajó, desde Madariaga llega la ruta de la esquina de Cloto. Llega una ruta 2+2. Pudieron construirla sin cortar el tránsito porque la segunda mano se hizo afuera de la primera existente. Así que ya ven la ventaja. Otro caso, bueno, si lo hacen en caballado ya es más difícil. Acá tienen otro perfil, por ejemplo, la sección transversal. Este es un plano que tiene vialidad nacional, el plano OB1, que lo pueden encontrar en el atlas que le dejé yo. Estos planos, los dos planos están ahí. Estos son sectores de planos, ¿no? En este plano encuentran todos los perfiles posibles de rutas. Este, por ejemplo, es un perfil de una ruta 2+2 con colectoras, porque tienen colectoras acá, a los bordes, a los extremos. Y tiene cunetas en el medio. Y este es un perfil en un tramo recto. Fíjense que las caídas del perfil son hacia afuera, y este es un perfil en curva. Las caídas del perfil están hacia mi derecha, o sea que la curva es un perfil como que la curva estuviera girando hacia la derecha. Estos son los perfiles que voy a tener que ir buscando en mi perfil transversal en esta parte del estudio. Cuando yo tengo definidos los perfiles transversales, sea de una ruta 1+1, sean de 2+2, 3+3, las curvas, todo, tengo que empezar a analizar los costados de calzada. Y la zona de costado de calzada son las áreas laterales medidas desde el borde de la calzada. El borde de la calzada se considera a la línea continua blanca que va delimitando el carril. Ese es el borde de calzada. Y desde esa línea hasta el límite de la zona de camino, hacia el límite de la zona de camino o hacia el borde interior, con la mediana si es que tenemos un camino dividido. Se empezaron a estudiar desde los años 60 dos posibilidades de accidentes que involucraban cuando una ruta salía, cuando un coche salía de la ruta por un despiste, empezaron a ver que si había en esos sectores cercanos a la ruta postes fijos, árboles, postes, los accidentes eran muy graves y traían muchas muertes. Entonces, lo que empezaron a pensar es en decir, vamos a generar espacios libres, sin obstáculos, de manera que sería este costado de calzada, que le permita volver al conductor a hacer dos tipos de maniobra que no lleguen a un accidente. Una es que pueda volver a la calzada, que sería la mejor, y la otra, si no puede volver a la calzada, que pueda frenar el coche, pero sin sufrir un accidente o un vuelco. Al tener las calzadas despejadas, porque si yo tengo árboles o postes, o alcantarilla, lo que fuera, me puedo llevar alguno de estos objetos por delante y el accidente sería fatal. A mí me pasó una vez en una ruta, tuve un accidente que
justo con los costados de calzada y que no venía nadie en la ruta, zafé. Pero fue bravo porque estaba por adelantar un camión, se me tiró a la mano donde iba yo, a la mano izquierda, y me hizo pisar la mediana de la ruta y el coche se me desbalanceó. Y como era un coche de tracción delantera, cuando lo quise alcanzar a la ruta nuevamente, pisó la rueda y me cruzó la calzada completa y quedé de la mano derecha en la tierra, por suerte sin volcar, sin nada, si no, no estaría contando el cuento. Pero la otra suerte es que no venía nadie atrás por la ruta y que me haya llevado puesto, porque si no, esa por ahí inexperiencia de querer volver el coche urgente a la ruta, me hubiera sido trágico en ese momento. Gracias a Dios, no pasó nada, no pasó mayores, pero bueno, eso me permitió en esa ruta, los costados de calzada acá están bastante mantenidos y bueno, me permitió poder volver de un lado a la ruta y del otro lado también y no tener ningún tipo de males mayores. En esta zona de la costa del camino voy a ubicar los carriles de adelantamiento, que ¿cuándo los poníamos los carriles de adelantamiento? ¿Se acuerdan? En zonas donde iba a haber una subida para los camiones y eso. Bien. Los caminos de cambio de velocidad, las banquinas con y sin pavimento y los taludes recuperables. Todo esto va a estar en todo lo que vamos a conocer como costado de camino. Fíjense acá, tienen un esquema de la zona de camino. El costado de calzada, si mi calzada es esta, acá estamos viendo nada más que una mano, digamos, ¿no? Acá a la izquierda estaría la otra. Tengo la calzada, tengo las banquina interna pavimentada y banquina externa pavimentada, y las banquinas interna y externas sin pavimento de suelo. Después tengo el costado de calzada que llega hasta el límite de la zona de camino, y después acá tengo un talud. Eso del lado derecho, y del lado izquierdo, si esto es una mediana, un cantero central, tengo lo mismo. La mediana, que coincide en este caso como el costado de calzada, el cantero central y las banquinas. Entonces, esto es un perfil de costado de calzada. Este ZD, que marca acá, es la zona despejada. Todo esto son los lugares que yo tengo que ir tratando de que no haya ningún obstáculo en este punto, en estos sectores. ¿Y cuáles son los peligros en la zona del costado de calzada? Bueno, estos son acá tenemos los peligros o los posibles peligros que traen el costado de calzada a una vía. Los tendríamos que tratar de solucionar a todo este listado en la medida de lo posible. Como les dije, árboles o tocones de árboles. Tocones son cuando talan el árbol y le dejan un tronco abajo pegado al camino, que el coche queda colgado de eso. Postes y columnas, pasos alto a nivel, las columnas de los pasos alto a nivel que queden muy cerca del camino. Barreras laterales de diseño viejo inadecuado instaladas, peligrosos extremos de barrera. Cabecera de alcantarilla, muchas veces van por una ruta y les dice, se encuentran con el símbolo de puente angosto. ¿Qué quiere decir? Que el borde de la alcantarilla o del puente ese está pegado a la ruta y eso corta mi costado de calzada. Entonces, si yo estoy circulando y tengo algún accidente en ese punto, ese borde de alcantarilla puede traer consecuencias fatales. Rocas y cantos rodados por desprendimiento. Bueno, tendré que ver cómo evitarlos. Y condiciones peligrosas del suelo pueden ser taludes muy empinados. O sea, imagínense que yo estoy por una
ruta, como comentaba recién su compañero, el precipicio, y el precipicio no tiene ningún talud que lo pueda hacer volver a uno a su lugar. Empezó a caer y chau. Entonces, bueno, evitar ese tipo de cosas. A veces en la zona serrana, la zona montañosa es difícil, pero hay que tratar de evitarlo. Cunetas con sus contrataludes, ya los vamos a ver, la cuneta y el contratalud. Si son muy agudos, el coche cae en un pozo y choca de frente contra el contratalud, pudiendo ocasionar la muerte del conductor y de sus acompañantes. Entonces, van a tener que diseñarla de tal manera de darle seguridad a la vía. No se olviden, que todo lo que estamos viendo siempre es diseño, ya no estamos analizando una situación, estamos diseñando algo, o si se presenta un problema crítico, bueno, buscar la modificación para que evitar los accidentes que pueda haber en el lugar. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el ingeniero Rossi cuando dio la parte de las generalidades del diseño? Él le mostró una foto al final de la proyección en el Parque Siquiman, que había un camino de montaña o de sierra y se combinaban una curva vertical con una horizontal. Entonces, una vertical convexa y una cóncava atrás y encima una horizontal. O sea, no se veía el que venía por la cóncava, no lo podía ver el que venía por arriba. Y muchas veces por querer adelantarse en esa curva había un montón de accidentes. Bueno, este es algo problemático en una ruta, que la idea de este tema es solucionarlo. Se solucionó con el diseño, cambiando la alineación de las calzadas, rectificándola, así que bueno, siempre hay alguna posibilidad de mejorar la situación. Los taludes. Los taludes, ¿qué entienden por taludes ustedes? A ver. ¿Qué es el talud? Es un desnivel de un terreno. Es un desnivel. Puede ser otro. ¿No es la inclinación con la que queda el terreno, dependiendo del terreno propio? Claro. Exageradamente, esa línea verde que dibujé ahí está indicando un talud, una caída del terreno, como dijo el compañero, como dijiste vos, la inclinación o desnivel. La idea es que... ¿Ese no es el peralte? No, estamos en el costado de calzada. Ya me fui de la rasante. La rasante tiene... A ver, imaginemos que yo tengo que pasar un río, entonces para subir al puente yo tengo que hacer un talud o una alcantarilla. No vamos a hacer algo tan profundo como un río. Una alcantarilla. Tengo que hacer un talud, voy a levantar la vía y tengo que aportar tierra. Entonces voy a ir aportando tierra y voy a generar el talud. El talud va a tener una cierta inclinación de acuerdo a las posibilidades que me dé la topografía y de acuerdo a la altura que tenga el mismo. Entonces, la construcción de los taludes, el talud se marca así. Acá iría un 1. Acá va un 1. Y acá va una T. O sea, le indica el talud cuánto me tengo que correr en horizontal para subir o bajar 1 metro. Entonces dicen que los taludes recuperables, donde
son los que tienen más de 4 metros de extensión para bajar uno. Entonces al vehículo le da la posibilidad de volver a la ruta o de tener el vehículo en ese terreno, en esa zona despejada, sin que haya ningún tipo de vuelco. Cuando el talud está entre 1,3 y 1,4, son traspasables, no va a ser que vuelque el coche, pero va a ser difícil de detener el vehículo en ese punto. O sea, se va a ir deteniendo y va a tardar mucho más que ¿cómo es? La gravedad en ese caso va a actuar más que en los taludes planchados. Y si fuera de 1,3, tengo una alta probabilidad de vuelco. Muchas veces no puedo manejarme con pendientes de 1,4, 1,5, y no me queda otra que hacerlo en 1,3. Entonces, ¿cómo se contempla esto? Estos taludes de 1,3, 1,4 no llevan ¿cómo es? Guardarray, no llevan barreras de contención, sino que se puede salir al costado del camino y volver a incorporarse. Más allá de 1,3, tengo la obligación de poner una barrera de contención, que normalmente es una barrera flexible, FlexBeam o guardarray. En los carriles críticos, en los taludes críticos donde estoy en 3 metros bajando 1, existe un gran riesgo de que se produzca el vuelco. Entonces hay que sí o sí tratar de evitarlos. Otros peligros que se nos pueden presentar son los cortes rugosos, por ejemplo en las sierras, montañas, las masas de agua que van corriendo al lado del camino y la caída del borde de pavimento por erosión. ¿Cómo vamos a tratar de solucionar estos problemas? Los problemas fijos, árboles, postes, alcantarillas, los vamos a tratar de eliminar, reubicar o reducir la severidad del choque, redirigir un vehículo con una barrera longitudinal, por ejemplo un FlexBeam, delinear o señalizar cuando las alternativas anteriores no son apropiadas o como medida transitoria. En cuanto a los taludes, puedo diseñar taludes que sean taludes traspasables, o sea, tender los taludes que tengan mucha pendiente, extenderlos a más de 1,4, y diseñar cunetas con perfiles traspasables para que no se produzcan no se produzca un accidente que el conductor vea afectada su vida, sino que siempre pueda salir vivo de ese accidente. La zona despejada. Esta zona es la que no tiene que tener nada en particular, o sea, intenta establecer un equilibrio entre la seguridad con la superficie plana, suave y firme sin peligro. Esta zona al costado del camino que pueda tener despejada me va a facilitar no tener muertes. Se calcula que el costo de un camino se evalúa por lo que salen los materiales, la mano de obra, la construcción, pero también en la medida que el camino crece en cuestiones de vida. Cuanto yo más vida pueda salvar, más seguro es el camino, más barato en ese aspecto se va a hacer. Si puedo generar zonas despejadas amplias, es mucho mejor. Siempre vamos a tender a hacerlo, nos podemos ver limitados, es cierto. Al costado tienen, por ejemplo, una tabla que dice que cuando una zona despejadas tiene 3 metros desde el costado de calzada, fíjense, en una recta se disminuye el 25% de accidentes y en una curva el 17%.
O sea que cuanto más zona despejada tengo, las víctimas son menores. Si yo pudiera llegar a 6 metros 10, por ejemplo, hubiera reducido el 44% de accidentes y el 29% en las curvas. O sea, que es muy importante este valor de la zona despejada para evitar accidentes. Esto se evalúa en vidas, no se evalúa en plata. O sea, la plata va a ser decir, bueno, pongo los 10 metros, 20 metros de la zona despejada o lo que sea, pero me salvo un montón de vidas. Esa comparación voy a tener que hacer. Profe, Sí, ¿el ancho de la zona despejada se cuenta como la suma que tengo a derecha e izquierda? ¿O no, tiene que ser igual? no. La zona despejada va, como te dije, desde la línea blanca que está al costado del carril, ¿no? De ahí para afuera hasta la línea municipal, o en la ruta serían los alambrados de las propiedades. Ok, ¿Está? Y si es una ruta 2+2, entre las dos líneas centrales, entre la mediana sería, entre las líneas centrales de la mediana. Tenés una zona despejada del lado de adentro del cantero central y una zona despejada hacia el lado de afuera. sí. Bien, fíjense, este cuadro se lo repito acá porque es importante. Fíjense, la zona despejada se mide desde esta línea. Acá tengo el carril, acá tengo la banquina pavimentada. Desde acá para allá, a mi derecha, mido mi zona despejada. El alambrado, fíjense dónde está. Acá se puede apreciar el alambrado, o sea que en este punto tenemos la distancia de la zona despejada. Cuanto más ancho es esta zona despejada, acá me la está limitando el árbol este. Cuanto más ancho es esta zona, menos accidente voy a tener. Acá si un coche sale, va a poder salir, frenar, acomodarse y detenerse o volver a subir a la carretera acá arriba. Entonces, en esta zona no va a haber accidentes graves. Acá les voy a dar un cálculo, está todo en el Atlas este cálculo, pero es para que tengan un ejemplo, nada más que esto de cómo se calcula o se debería calcular la zona despejada. No voy a incurrir en este cálculo, sino ver cómo se haría un ejemplo tipo. Y si quieren mayor información, en el manual, el Atlas, que es el resumen de las normas de vialidad, vialidad, está el cálculo de esta zona. En este gráfico ustedes tienen, por un lado, el talud, expresado en 1/h, por otro lado las curvas de velocidad, y por otro lado el talud, pero expresado en porcentaje. O sea, el mismo talud, yo lo puedo expresar como porcentajes o como fracciones. Yo tengo que conocer el tránsito medio diagonal y tengo que conocer mi talud de la forma 1/8 del porcentaje. Este gráfico está hecho para vehículos un tránsito medio diagonal mayores a 6.000 vehículos. Entonces, cuando tenga un tránsito medio diagonal menor, voy a tener que hacer correcciones. Mi idea entonces es, por ejemplo, vamos a proponer que el tránsito medio sea 4.000, el talud 1 en 5 y la velocidad 100 km/h. La zona despejada va a ser el coeficiente de zona despejada que va a salir de esta tablita por la zona despejada para 6.000 vehículos. Entonces, con el talud de 1 en 5, trazo una horizontal hasta la velocidad y desde este punto bajo, aproximadamente me dice que son 11 metros para 6.000 vehículos. Entonces, mi zona despejada va a ser 0,9 porque 0,9 era el que correspondía a 4.000 vehículos por 11 metros, 9,9 metros, o sea que para 4.000 vehículos y un talud, 4.000 vehículos, un talud de 1 en 5 y una velocidad de 100 km/h,
mi zona despejada en rectas sería de 10 metros. Lo mismo pasa, bueno, acá tenemos un cuadrito que les va diciendo en función del tipo de vía, la categoría, las velocidades, el tránsito, cómo tiene que ser el talud y cuánto tiene que ser el ancho de la zona despejada. O sea, Vialidad siempre les da la opción de usar gráficos o les da tablas que ya esos gráficos han sido contemplados. También tenemos zonas despejadas en curvas. O sea, a lo largo de la curva de transición, le voy a dar un sobreancho más a la zona despejada para darle una longitud más grande a la zona. O sea, yo tengo la zona despejada en este punto, que en el tramo recto, y la zona despejada en la curva es mayor para poder reincorporar a los vehículos. No se olviden que yo acá, en una curva cerrada, el vehículo tiende a seguir su dirección. O sea que es muy factible que en una curva los vehículos sigan, y el tener esta zona despejada, es más, incrementar esta zona despejada, le va a dar mayor seguridad a aquel que se haya despistado por X causa. El despiste puede ser por problemas más que nada humanos, ¿no? Que se quedó dormido, se distrajo, alguna cosa así, porque si es problemas mecánicos no creo que lo pueda frenar al coche. Dentro de la zona de los costados del camino también vamos a poner a las banquinas. Y de acuerdo a la categoría de mi carretera y la velocidad de diseño, voy a tener un ancho de banquinas. Fíjense que Vialidad les propone anchos de banquina con pavimento, ancho de banquina sin pavimentar y un total de banquinas, ¿no? O sea, la suma de las dos longitudes. O sea, en la carretera categoría 2 a 120 kilómetros por hora dice, bueno, hagan un ancho de banquina pavimentada de 1 metro y de sin pavimentar de 2 metros. En total, la banquina tiene que tener 3 metros. Y de acuerdo a los volúmenes de tránsito de la categoría de la ruta, va cambiando este ancho de banquina. El ancho de banquina tiene sus problemas. Fíjense esta foto. Pusieron un nivel, pusieron tierra o suelo y no lo compactaron o lo compactaron mal. Con el paso del tiempo, si acá circuló tránsito pesado y este pavimento vibró, esto se fue asentando, con la humedad se fue asentando hasta que se genera este salto. Entonces, esta banquina es peligrosísima. Un coche que muerda este borde de calzada, ya de por sí cae estos 10, 15 centímetros que hay acá entre el pavimento y la banquina y ya se descontrola. Entonces no... Profe, Sí, ¿por qué sucede eso? Perdón. eso puede suceder porque cuando uno hace la calzada de pavimento de hormigón, las banquinas, si se hacen de suelo, como en ese caso, no se compactan bien, y al no compactarse bien, cuando empieza a llover, se empiezan a sentar. Entonces, al asentarse se van bajando de a poco. El mismo tránsito, bueno, no te olvides que el hormigón tiene, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, lo conocen ustedes, el hormigón cada 5 metros tiene una junta. Y esa junta con el tránsito hace una especie de vibración que ayuda a que esa compactación se transmita a las banquinas. Entonces, ese movimiento se transmite a las banquinas, con la banquina húmeda como que se asienta el suelo. Entonces, los suelos de la banquina tendrían que estar bien compactados, verificados con los ensayos correspondientes
del Proctor, que asegurarnos que la banquina donde se va a sentar donde el vehículo pueda pararse en algún momento, circular por necesidad o lo que fuera, no tenga ese salto. Y si no, hay que mantenerlas. Si son banquinas de suelo, hay que mantenerlas. Pero siempre la idea es que sean banquinas, que el nivel de la banquina coincida con el nivel del pavimento. Si no, estoy involucrando un punto crítico más. Y una pregunta más. Había mostrado antes una tabla donde decía banquina con pavimento, sin pavimento y el total. Sí. En eso, en el dibujo, ¿cómo sería la sumatoria? Ahí no entendí. Si es uno o es el otro. No, bueno, en este es de a ver, hay alguna, por ejemplo, estas de bajo volumen de tránsito, que no tienen con pavimento. Directamente es toda de tierra. No sé, Okay. podría ser que esta fuera un camino de bajo volumen de tránsito. A ver, vamos a ser sinceros, idealmente tendríamos que tener banquinas pavimentadas, pero en las rutas nacionales nuestras nos deja todavía mucho que desear. Encontramos rutas de pavimento de hormigón, de pavimento asfáltico, pero no siempre encontramos banquinas. ¿Bien? Sí. ¿Algo más, Darío? No, está bien. Gracias. Bueno, como las pendientes transversales de la banquina, como un poco comentó el profesor, son las que tienen ahí. A medida que, fíjate que tengo banquinas con tratamiento bituminoso, o sea que tienen una carpeta de asfalto, banquinas con grava o piedra, no tienen asfalto ya, y banquinas recubiertas de pasto, o sea, y a medida que va bajando la categoría del material, tiene que subir la pendiente para sacarle el agua a la banquina. Fíjate, el cartel que está en el medio es lo que veíamos recién. Todas las banquinas deben construirse perfectamente a nivel de la superficie pavimentada de la calzada. Y para proyectos viales de las categorías 2 y 3, las secciones peraltadas, o sea, en las curvas, las banquinas van a llevar el peralte de la curva, o sea, no van. Estas inclinaciones que ustedes ven acá son hacia afuera, hacia el lado de la cuneta del camino. En cambio, en una curva, la banquina lleva el peralte de la curva en el sentido de la curva. O sea, cambia la caída. Bien, vamos a ver un poco los taludes. Sí. Disculpe que le haga una pregunta. ¿Este apunte está ya subido o después del video lo vamos a hacer? Después lo subo porque lo terminé casi de armar hoy. Ya está bien. No, gracias. Es un poco... Esto pertenece a la primera parte, lo que es el tema de curvas de horizontales y verticales, ¿no? No, pertenece a diseño. Bueno, correcto, ingeniero. O sea, la parte la vemos por separado, pero bueno, ahora estamos recorriendo este capítulo 3, que les da todas estas características que muchas veces el año pasado, por ejemplo, les digo, este apunte lo armé ahora, porque muchos de estos temas quedaban en el tintero, digamos. Y bueno, aunque sea un breve pantallazo de lo que es el capítulo 3, si tienen ganas de profundizar, el capítulo 3 es todo para ustedes, está ahí subido al aula virtual, pueden leer todo esto, todo lo que está acá en este apunte, en este resumen, es eso, un resumen de ese capítulo 3. Bien, los taludes, decíamos que son las inclinaciones que van al costado del camino, y que para diseñarlo debo tener en cuenta la seguridad técnica y psicológica, técnica de camino y psicológica del conductor, la estabilidad del talud, o sea, no hacer un talud, por decir así, de arena, sino de un suelo que cuando lo pise un coche quede firme, que sea de fácil mantenimiento y que sea estético y económico.
Los vehículos que se desplacen por taludes con pendientes 1 en 4 o menor tienen pocas probabilidades de volcar, lo que estábamos hablando hoy. Las pendientes extendidas le dan seguridad al conductor. Esa imagen que veíamos del costado de calzada te da la imagen, te da la seguridad al conductor que por más que tenga que salir no va a volcar. Profe, ahí sería mayor a uno, pendiente de 1 a 4 o mayor, ¿no sería? No, menor. La pendiente, no te olvides que la T crece. O sea, si yo quiero que sea menor, a ver, pendiente mayor o menor. Si la pendiente es mayor, el talud, que es el 4 en este caso, el denominador, que es el 4. Acordate que esto es una fracción. El denominador es el 4. Si yo quiero que un cuarto en una fracción, en decimales, ¿a qué es igual? 0,25. 0,25. 0,20, que sería menor que 0,25. ¿A qué equivale en fracción? Un A un quinto. quinto puede ser por ahí. Un quinto. O sea, el denominador crece. O sea, a medida 1 en 4, 1 en quinto, 1 en 6, 1 en 8, son menores que 1 en 4. Si vos decís mayor, me estás diciendo 1 en 3, y 1 en 3 se hace crítico. Claro, porque yo pensé que era 1, 4, 3. No. Acordate que el 4 está dividiendo. Cuanto más grande es el número que divide, más chica la pendiente. Sí. Fíjense acá tienen el costado del camino, la banquina y los taludes. Diferentes taludes. Acá tienen la clasificación en función de las pendientes. 1 en 2, el 50%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 2 metros que me corrí, bajé 1. Es un talud muy peligroso. 1 en 3 es el 33%. Me corro 3 metros y bajo 1, son marginales. 1 en 4 ya estamos en buena. 1 en 17, 1 en 6 mejores y 1 en 10 en preferidas. ¿Qué me está diciendo? Que me corrí 10 metros para bajar 1. O sea, estos 3 líneas en verde me están diciendo que el manejo del talud dentro de estos valores es un talud razonable. Estos 2 en rojo me están diciendo que estoy eligiendo un talud peligroso. Fíjense acá en la imagen, ustedes tienen el talud que corre sobre el río y este talud es bastante complicado. Puede ser que acá exista una barrera de contención, porque si no este talud sería muy complicado. O sea, apenas caería al lado del río. Y por otro lado, fíjense que la mano que está viniendo, viene a un nivel y la mano que va por pegada al río va a otro nivel. También tenemos taludes en la mediana para aprovechar todo el paisaje. Fíjense este talud, que es seguro, ¿eh? O sea, un talud así, tengo las vías acá, un talud en estas condiciones, con esta pendiente, es muy mal diseño. Fíjense, un talud, cuando mejoré yo este talud, por ejemplo, y en vez de tenerlo así, lo extendí, lo extendí con una nueva inclinación, ¿no? Le cambié la pendiente que tenía anterior, que era por acá, la llevé acá. Fíjense en esta tabla las correcciones de las pendientes de los taludes, la pendiente original con la pendiente posterior, cómo reduce el riesgo de accidentes. O sea, siempre la seguridad está basada en reducir el riesgo de accidentes. O sea, mejorar un talud implica reducir en mucho las muertes. Una pregunta, profe. ¿Sí? Abajo, o sea, del talud de 1 a 12. ¿De uno? Menor a eso no.
de 1 a 1.4, que es bueno. No, Después sí, para que sea seguro es 1.4, más chico de 1.4, o sea 1.3, ya empieza a ser peligroso. bueno, a esos 1.3 y bueno, abajo de 1.4. Tendría que poner una banda de seguridad o algo así a esos caminos. Sí, bueno, ahora en estas dos imágenes que vienen, vas a verlo. Es eso lo que está diciendo. Por ejemplo, yo puedo hacer tengo en la zona despejada, y la zona despejada involucra el talud. Tengo la banquina y tengo el talud recuperable. El talud recuperable es el que tomamos como límite, el de 1 en 4, 4 metros baja 1. Puedo tener una longitud que supere hasta que llego al borde de la zona de camino, ¿no? O sea, acá donde termina la línea verde estaría mi final de zona de camino. Entonces puedo hacer una pendiente continua con un talud de 1 en 4. Este es un talud recuperable, o sea, el vehículo sale de acá, cae en este talud, pero puede volver a la ruta. Puedo tener esta parte que dentro de la zona de camino hago un talud recuperable y después la zona de camino hago un talud mayor a 1 en 3, o sea, ya genero un talud crítico. Bueno, pero le doy esta cantidad de metros al vehículo para que pueda volver a la ruta antes de que caiga en el talud crítico. O sea, yo tengo esta posibilidad. Y si no, quedan estas dos. Son taludes no recuperables o taludes críticos. Yo acá le pongo lo que decías vos, con un talud crítico, no va a volver el auto a la zona despejada. Entonces, después de la banquina, más 50 centímetros, ponemos una barrera flexible o FlexFin o guardarray. Y atrás de la barrera flexible, un talud crítico de más de 1 en 3. Y la otra forma es decir, bueno, tengo un talud que está entre 1 y 4 y 1 en 3, llego al pie de talud y extiendo la zona despejada. O sea, acá agrandé un poco la zona despejada. Entonces, desde este punto, armo un talud recuperable de 1 en 4. Entonces, el vehículo puede llegar a esta zona despejada y volver a subir a la ruta. Esas son las 4 formas que puedo armar los taludes. ¿Te quedó claro el tema esto de los taludes y el New Jersey en este caso? El New Jersey no, el guardarray. Sí, profe. Una pregunta, eso es la zona despejada ajustada. Ahí tengo que apropiar terreno ajeno o... No, yo supuestamente cuando marqué la zona de camino ya dejé reservado todo este ancho. La idea es poder construir cualquiera de los taludes anteriores, pero yo voy en la zona de camino, en la zona de costado de calzada, digamos, yo ya dejé reservado para construir la banquina, los taludes, las cunetas, los contrataludes, todo. ¿Me entendés? Ah, ok. Sí, sí. O sea que supuestamente no tendría que invadir más territorio. Una vez que ya definí el ancho de la zona de camino, ya está. Las cunetas, por ejemplo, para que no sea un talud muy grande, las cunetas están compuestas del talud que va del lado de la calzada y el contratalud en el lado de enfrente. Para que no haya un cambio brusco en este punto, porque si no el coche cae acá y le pega con la trompa al contratalud y puede fallecer las personas, se plantea este gráfico en donde ustedes, en función del talud o en función de la relación decimal, pueden buscar la relación del contratalud correspondiente. O sea, si yo tengo el talud 1 en 4,
por ejemplo, bajo con una línea hasta este punto y me va a estar diciendo que mi contratalud va a tener que ser 1 en 6. Entonces voy a hacer un talud extendido y mi cuneta va a funcionar bien y no va a tener problema de accidente. ¿Estamos de acuerdo? Lo pueden hacer, ya les digo, con los taludes, entrando por acá como entré yo y saliendo por acá, o con los valores decimales entrando por esta columna, por la de abajo, digo, por la fila de abajo y saliendo por el contratalud de arriba, a la izquierda. Las cunetas pueden ser tanto triangulares como trapeciales. Bueno, acá este gráfico funciona de la misma manera, lo que me dice que la trapecial tiene una base mayor a 1,20 m, pero el gráfico funciona igual. Y el contratalud es el talud que va formando la cuneta, porque yo formo la cuneta acá para que corra el agua y bueno, tengo que levantar el contratalud para que el agua no invada las zonas de los vecinos, ¿no? La zona despejada puede llegar al borde de la cuneta o puede llegar adentro, o sea, el borde del contratalud está dentro de la zona despejada. Las dos son, ¿cómo es? Son posibles situaciones. Acá tienen una cuneta, una zona despejada chica. Calculen que la zona despejada va desde esta línea blanca hasta el talud, o sea que acá puede ser que el contratalud, el punto de corte, esté adentro de la zona despejada. Y acá tengo otro caso parecido. Tengo los taludes en roca. Esto es muy común en la sierra, en las montañas. No tengo el corte a pique de la roca de un lado del otro. Y acá, aparte, lo que puede traer como peligro este corte de roca es que estas rocas se desprendan. ¿Vieron cuando vimos el video de la ruta 150? Sí, tenía una malla. Exacto, le habían puesto unas mallas acá para evitar que si había desprendimiento de rocas no afectara a la ruta 150. Si bien yo puedo, fíjense, la roca se corta a pique, no puedo andar haciendo taludes en roca. Estoy separado, acá no tengo banquina, no tengo nada en este espacio. Yo necesito la banquina para que se pare un coche, se detenga en caso de algún desperfecto. En este sector no tengo mucho. Y si encima tuviera una curva, no me dejaría ver bien el giro. Era el tema de la seguridad en las curvas. Cuando habíamos visto en el diseño, en las curvas horizontales, el valor de M que yo tenía que dejar libre para poder ver quién circulaba en una curva. Bueno, si yo hago un corte como en este caso anterior y tengo una curva, no me está dejando ver quién viene adelante o quién viene atrás. Entonces también tengo imposibilitada la visión y la distancia visual. Bien, y bueno, vamos en la ruta tranquilos. Si tenemos que cruzar un río, ¿cómo son las secciones transversales de los puentes? ¿Cómo tendría que ser para ustedes las secciones transversales de los puentes? ¿Qué opinan? Con respecto a que... Y vos venís en una ruta que tiene todo zona despejada, que tiene banquinas, que tiene todo ideal para circular, y se te cruza un río y tenés que entrar en un puente. ¿Cómo tendría que ser ese puente? ¿No debería tener el ancho suficiente para que pueda mantener la velocidad de los? Exacto, el puente tiene que tener el ancho de la calzada, el ancho de la banquina, y a su vez
tienen que tener las veredas. Los puentes angostos, por ejemplo, que hay muchos, se sacan las banquinas. Entonces, los conductores reducen la velocidad, ocasionando choques. Cuando las barreras de los costados del puente están demasiado cerca de la calzada, los conductores se desvían hacia el centro, ocasionando otro tipo de choque. La estructura del puente puede estar muy cerca del camino, entonces el pilar del puente puede ser un obstáculo fijo para que se produzca otro choque. Las características de los puentes angostos son similares a las de las banquinas angostas. Falta espacio para la detención, nadie se puede detener en un puente. Al invadir parte del carril se pueden producir colisiones, los peatones se ven obligados a circular por los carriles de los vehiculares, y un puente angosto en una curva horizontal limita la distancia visual más allá de la barrera del puente. O sea, todo esto tiene que estar pensado para que esto no se produzca. Pensado desde el punto de vista del proyecto, desde el punto de vista de la arquitectura, de las distancias visuales. Todo es un tema de costos, así que lo van a querer achicar al mango, pero bueno, como proyectistas tenemos que saber que por tema de seguridad tenemos que prever esto. Un perfil tipo de un puente está armado así. Yo tengo mis calzadas de 3,65, mis banquinas de 3 metros a los costados, y a este puente no le dejaron ni siquiera un paso peatonal, o sea que los peatones no sé dónde van a pasar, le faltaría un sector de 1 metro a cada lado para que pasen los peatones. Está bien que este es un perfil tipo para puente de caminos rurales, pero, o sea que el peatón puede circular por la banquina, pero hubiera sido conveniente un sector de una vereda del puente con 1 metro más, en lugar del guardalay, dejarlo 1 metro más de cada lado para vereda para el peatón. Y ahora vamos a lo que les decía, después de haber recorrido todo el capítulo, veamos la parte de la coordinación plana y altimétrica. ¿Qué pasa cuando lo que hicieron por separado en la altimetría con las curvas verticales y en la planimetría con las curvas horizontales se empiezan a juntar en un solo camino? Vamos a hacer un repaso. Acuérdense, los tramos rectos deben proveerse la mayor cantidad posible que permite la topografía. En rutas 1+1 facilitan el adelantamiento. No deben superar los 10 kilómetros de extensión. De noche los faros del tránsito opuesto pueden ocasionar encandilamiento. Las curvas circulares sirven para unir tramos horizontales con una curvatura constante. La unión de dos de ellas, la unión con ellos genera un salto en la aceleración de la curvatura que genera incomodidad al conducir al conductor. Por eso aparecen las curvas de transición que sirven para amortiguar el pasaje del tramo recto al tramo circular. Y las mismas van a servir para prever o proveer el cambio de la aceleración, el peralte, la materialización de los sobreanchos necesarios. Este es el resumen de lo que vimos, ¿no? Y en las curvas verticales, los tramos rectos con pendientes entre 0 y 5% debe proveerse la mayor cantidad que permita la topografía. Se admiten tramos con más de un 5% siempre y cuando estén autorizadas por la Dirección Nacional de Vialidad y no sean tramos largos, o se puedan generar también carriles de adelantamiento y sobrepaso. Se pueden proveer lechos amortiguadores en tramos descendentes. ¿Para qué es esto? Para que si un camión va bajando y acelera mucho y no lo pueden frenar fácilmente, se pueda tirar en cierto punto a un lecho amortiguador, que es un lecho de grava solo, entonces ahí el camión se detiene. Las curvas verticales son parabólicas,
sirven para unir trazados verticales con curvatura constante, y las luces se estudian en función del delta límite, el K, el delta de la curva y si es cóncava o convexa. Esto es algo resumen de lo que vimos. Fíjense este recuadro que puse, cuando las restricciones topográficas o presupuestarias tienen relevancia, existe en el proyectista, en todos, la tentación de satisfacer solo los valores mínimos de los elementos geométricos indicados en las normas y prestar menor atención a las medidas para mejorar la seguridad y la apariencia estética del trazado. O sea que, por cuestiones de plata, decimos, bueno, si la curva, me ahorro tantos metros de curva, sirve, me da por cálculo, sí, pero no me fijo en lo que dice acá abajo, mejorar la seguridad y la apariencia estética de trazado. La coordinación entre el trazado planialtimétrico debe tenerse en cuenta desde el inicio del proyecto. Y ahora viene una serie de recomendaciones. ¿Qué pasaría si y cómo lo podríamos solucionar? ¿Qué pasaría si tengo oculto una curva horizontal, quede oculto por una curva vertical convexa? O sea, fíjense, en la parte de arriba tengo dibujadas altimetrías. Este es un tramo que va subiendo, tengo una curva vertical convexa, y acá tengo un tramo que va bajando, aunque acá dice pendiente y pendiente, lo dibujaron en horizontal, pero la idea sería así. Viene subiendo, tengo la curva y baja. Dentro de esta curva tengo metida esta curva circular, esta curva horizontal. O sea, que vengo subiendo, me encuentro con la curva horizontal y bajo. Esto es muy peligroso. La solución es decir, bueno, amplío la curva circular, horizontal, y que la curva convexa me quede adentro. O sea, es más cómodo. Fíjense acá abajo, en la perspectiva esta, la situación esta de la curva les muestra que va subiendo, pero no les dice que va a aparecer una curva horizontal acá en el medio, con lo cual, si yo voy subiendo, no tengo distancia visual para ver la curva. Entonces puedo llegar a la curva horizontal pensando que la ruta sigue largo. Al tener la curva horizontal, veo que tengo la curva horizontal y acá va a subir y acá baja. Entonces en el medio de la curva horizontal ya estoy viendo la curva vertical convexa. Entre curvas verticales y horizontales conviene, por ejemplo, yo no veo en este trazado que tengo acá a mi izquierda, en estas subidas y bajadas, los puntos bajos no los veo. Entonces conviene colocar entre una curva y otra un tramo recto para que yo lo pueda, pues el coche lo pueda, o el conductor mejor dicho, lo pueda ir viendo de a poco. Acá hay coches que en estos valles desaparecen de la visión del conductor a lo lejos. Fíjense, este está acá abajo, este conductor que va no ve este coche, puede ver este que viene acá atrás, pero no ve a este coche que está acá. Sobre un trazado rectilíneo o suavemente curvos, hay que disponen de muchas, hay que evitar disponer de muchas curvas verticales de parámetro reducido. No conviene hacer una curva convexa, una curva cóncava, una curva convexa en un tramo que va subiendo y que ustedes ven acá en esta perspectiva que se generan como pocitos y sigue subiendo. Conviene hacer y unificar una única curva que sea grande y que vaya subiendo. Fíjense acá, tengo una curva horizontal, tengo esta visión, pero en la altimetría acá me aparecen dos lomos. Entonces yo tengo en el camino, tengo esta curva y acá me aparecen otros dos lomos y sigue mi camino. Bueno, conviene rectificar esos lomos.
o desmontarlos o rellenarlos, como está en este caso, y mi camino va a ser mucho más seguro. En las intersecciones a nivel, las curvas horizontales y curvas verticales deben ser tan suaves como sea posible. Los puentes no deben presentarse supresivamente a la visión del conductor ni dificultar que se aprecie cómo continúa el alineamiento más allá de su emplazamiento. Fíjense en la diapositiva de la izquierda, ahí marcado con un círculo, o con un óvalo, mejor dicho, hay un puente oculto. El camión cruza el puente, pero tiene un zigzag a posteriori que no sabe cómo sigue el camino. Y el que viene por esta mano viene bajando una pendiente y se encuentra con que tiene un zigzag y el puente, y un puente angosto encima, no tiene banquina, no tiene nada. O sea, muy peligroso. Conviene, en este caso, rectificar el trazado, como lo tenemos acá a la derecha, y que el conductor que venga de arriba, vea el puente de frente y sepa cómo va a seguir mi camino hacia adelante. Y del otro lado pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, acá a la izquierda, lo que se podría llegar a plantear es decir, bueno, prolongo esta salida del puente cortando la sierra que tengo acá hasta que se vuelva a unir con mi camino. Entonces, mejoraría mucho la situación de este puente. Este es un camino que la coordinación planealtimétrica es un desastre. Tengo curvas horizontales en la salida de la curva vertical. Acá tengo una curva convexa. A la salida de la curva convexa tengo una curva horizontal para allá. Tengo curvas cóncavas y convexas y allá tengo una última curva. La coordinación es un desastre. Para mejorar la apariencia estética, hay que hacer coincidir los vértices de las curvas horizontales y verticales o que su separación, la de los vértices, no supere un cuarto de fase. ¿Qué es un cuarto de fase? O sea, si la curva vertical tiene un largo X y la curva horizontal un largo Y, bueno, la diferencia entre esas dos es una fase que no se vaya mucho más allá. Si por razones topográficas no se pueden superponer las curvas, es aceptable eliminar una curva horizontal. Las curvas horizontales deben incluir las curvas a la curva vertical. Los principios de curva y final de curva de la curva vertical deben ubicarse en la espiral, lejos de la tangente externa y de la tangente espiral y de la espiral tangente. La combinación de curvas, ¿cuáles son los beneficios que traen? Aumenta el drenaje en el centro, el drenaje transversal en los extremos, el longitudinal. Y el adelantamiento lo prohíben en el mismo punto del camino. Lo contrario, o sea que las curvas no coincidieran, generaría muchos tramos con prohibición de adelantamiento. Todo ese texto lo pueden ver acá, fíjense. Acá tengo la curva cóncava, tengo la curva horizontal, la zona sin sobrepaso va desde este punto hasta este punto. Y acá tengo una curva cóncava y la curva horizontal. Está una combinación muy fea. En este segundo caso, al incluir la curva cóncava dentro de la curva horizontal, reduje la zona sin sobrepaso y la coordinación quedó mucho más segura de este camino. Las longitudes de la curva vertical y horizontales superpuestas deben ser lo más parecidas posible. En trazos rectilíneos o amplias curvas horizontales, no se debe proyectar hundimientos o depresiones localizadas en el rasante. Da la impresión de un trazado desmembrado. Es conveniente englobar las depresiones en una sola curva vertical o eliminarlas a costa de terraplén. O sea, yo tengo una curva circular, una curva cóncava entre las pendientes. Esto es muy peligroso. Conviene convertirla en una sola curva cóncava dentro de la circular. Y
que el inicio de la cóncava y el final de la cóncava coincidan con el largo del principio de la horizontal y el final de la horizontal. Acá, por ejemplo, la ven, tenemos la curva horizontal, una curva cóncava. Acá estoy ahorrando terraplén, pero es conveniente también, ¿cómo es?, rellenar con más suelo y eliminar las curvas cóncavas del trazado. Englobamos la solución. En zonas montañosas conviene que las curvas convexas tengan mayor parámetro que las cóncavas para darle mayor seguridad al conductor. Al tener mayor parámetro, ¿qué me daba? El parámetro que me daba después. ¿La longitud o K se está refiriendo? Es el K, es o sea, el parámetro dividido 100 es el K, y el K multiplicado por el delta I me da la longitud. O sea, si me piden mayor parámetro, me dice que las curvas convexas sean más largas que las curvas cóncavas. El tramo del camino que el conductor ve ante sí en cada instante debería tener una longitud y no debería mostrar más de 2 curvas horizontales ni no más de 3 quiebres en la rasante. O sea, proyectar muchos quiebres o proyectar más curvas lo pone al conductor inseguro. Y una apariencia general y agradable se logra cuando las curvas verticales y horizontales se diseñan con valores un poco más grandes que los mínimos. O sea, si bien lo por cálculo me da un valor, yo puedo variarlos hacia arriba. Hacia abajo es muy peligroso, porque acuérdense que siempre los cálculos están en función de las aceleraciones. Entonces, achicar los radios generaría más aceleraciones transversales o centrípetas, y en este caso conviene agrandar los radios de las curvas verticales y horizontales. En terreno llano suele ser necesario proyectar curvas de al menos 500 metros de longitud para evitar pequeños ángulos en el centro de las tangentes, o sea, dos alineamientos horizontales. Resulta que no me requerirían una curva, pero conviene que proyectar una curva de 500 metros y eso me da una armonía al diseño. La longitud mínima de la curva la puedo estimar en 3 veces la velocidad para caminos de importancia y en 5 veces o 6 veces para caminos de importancia superior. Fíjense lo que les decía recién, el conductor desde un punto tiene que poder apreciar 2 curvas al máximo en la planimetría o 3 curvas a lo máximo en la altimetría, 3 quiebres. La distancia para que el conductor pueda apreciar una curva tendría que ser la longitud de la curva vertical por cálculo, y la distancia de visualización de la curva vertical tendría que ser la misma longitud de la curva vertical. Se admite como mínimo que sea el 60%, o sea que una vez y media, que la distancia, la longitud de curva sea el 60% de la distancia en que el conductor ve a la curva vertical. Tramos, otras cosas para mejorar. Tengo un tramo horizontal, 2 curvas circulares unidas por un tramo recto. No conviene hacer esto, o sea, una curva circular, un tramo recto, otra curva circular. Conviene hacer una curva circular grande y le doy todavía más seguridad a mi trazado. Así que antes de pensar en esto, y cuando tengan un trazado horizontal, piensen si no conviene extender una sola curva horizontal y unificar el trazado. Le vamos a dar mucha más seguridad a nuestro camino. Esta es una sucesión de
curvas cóncavas y convexas en la altimetría, el camino es rectilíneo, pero tengo curvas cóncavas y convexas acá, que las tengo acá. Conviene unificarlas en curvas de un mismo tipo, entonces vuelvo a mejorar mi camino. Tengo diseños conflictivos, tengo un alineamiento con una curva horizontal, una visual con una curva convexa y una cóncava. La línea visual se tapa, en perspectiva pasa esto, y acá en una imagen se ha armado esta idea. El vehículo que venga por este punto no se puede ver, no se aprecia el que esté acá abajo. El vehículo que esté parado acá, por debajo de la línea visual, otro conductor que venga de este lado no lo puedo apreciar. Entonces, y acá en un tramo recto, antes de tener una curva y contracurva, se prefiere rectificar la rasante, que quede de esta forma. Así evitamos el efecto zambullido. O sea, acá aparece bajamos y subimos. Si estamos en llanura, es mejor rectificarlo. Si por ahí estamos en una zona topográfica como las cuchillas de Entre Ríos, se dan una situación que se hacen al paisaje. Pero es conveniente mejorarlo. Acá tengo un alineamiento vertical, horizontal, que es una curva, y vertical que tiene lomadas. Entonces conviene rectificarlo a costo del terraplén, pero conviene rectificarlo para que me quede una sola curva. Cuando cruzamos un ferrocarril, los ferrocarriles en el alineamiento vertical se cruzan en forma perpendicular, lo más perpendicular posible para poder tener distancia de visión y todo. Si este cruce es muy cerrado, conviene agrandar la curva por el trazado verde, de manera que el cruce me permita tener mayor visión a los costados del cruce de la vía férrea. Acá tengo curvas verticales cortas que preceden a una curva horizontal, conviene eliminarlas a costo del terraplén. Y acá tengo diferentes imágenes de un camino trazado a la ladera de la montaña. Pude haber hecho un corte de los dos sectores y poner el camino por acá. Puedo ponerlo más al borde de mi camino, o sea, lo traigo por acá afuera, entonces tengo menos desmonte y no tengo tanto movimiento de suelo. Puedo hacer que el camino lo rectifico y realizo cortes en el bosque. Lo que pasa es que siempre que voy realizando cortes voy sacando de la topografía, voy poniendo cosas artificiales. Hoy por hoy se trata de que el camino esté integrado con la zona, no generar cosas tan artificiales como un corte recto, sino que siga las curvas. Bueno, y la parte de la estética vial, la armonía interna está vinculada a la apariencia tridimensional de la calzada y la posición del conductor, y la externa representa la forma en que el camino se relaciona con el paisaje circundante. Nos van a pedir la continuidad visual del alineamiento, o sea que el alineamiento se puede ver desde un punto, puede ver el conductor hacia donde sigue. Me va a pedir la coordinación planimétrica, que fue la que vimos hasta ahora, y una armonía de la mediana. En los caminos que tengan carriles separados, con medianas anchas de cada mano tiene su propia armonía, pero la mediana forma parte de un todo. Entonces, me conviene que la mediana... me adelanté. Vamos a mirar un poco la armonía interna, cómo se traslada en estos 3 puntos. La continuidad del alineamiento, la armonía, coordinación planimétrica y la armonía de la mediana.
La planialtimetría, tangentes que el conductor pueda ver bien el alineamiento. La continuidad visual siempre de un lado y del otro. Las armonías de la mediana. El cantero central conviene que no sea siempre del mismo ancho, porque en medianas grandes, donde la mediana puede tener 25 metros, por ejemplo, cada mano tiene su armonía. La mediana puede variar desde 1,20 m hasta 5 metros si se proyecta elevada, por ejemplo, un cantero con cordones. De 5 metros a 24 metros si se proyecta deprimida, cumpliendo la función de cantero central. Las medianas anchas atenúan la contaminación visual y sonora entre tránsitos opuestos. ¿Por qué? Porque al estar separados los vehículos no se encandilan y tampoco los ruidos son molestos. Y si yo necesito cambiar el ancho de la mediana, por ejemplo, pasar de 24 metros a 5 metros, no hay que hacerlo con rectas, o sea, no hacer un abocinamiento de la mediana que se vaya cerrando las dos manos hacia un punto, sino que conviene hacerlo con curvas, una curva y contracurva para pasar de un ancho a otro. Y si la mediana es suficientemente ancha, lo que se trata son las rasantes en forma independiente, como si fueran dos caminos por separado. No necesariamente los tengo que tratar en forma conjunta. La armonía externa, el camino tiene que estar, las condiciones del camino es facilitar las comunicaciones, dirigirse, ir por el sitio de mayor interés paisajístico. Las montañas deberían ser trepadas, le faltó una parte acá, en forma sesgada, o sea, subir la montaña por el borde, y los bosques no deben cruzarse con un trazado rectilíneo, sino haciendo una S o un curvilíneo dentro del bosque. Por ejemplo, fíjense esta imagen. Trazo una ruta a lo largo de un río. Esta imagen corta mucho el paisaje, sería más apropiada una ruta que vaya siguiendo el curso del agua, acompañando el río. Entonces, sería más armoniosa esa ruta. Acá tendría que, por ejemplo, acá yo tengo una curva horizontal hacia mi izquierda y resulta que acá este sector de montaña me está impidiendo ver quién viene de este lado. Recuerden que cuando vimos diseño horizontal, en este sector no tendría que haber obstáculos para poder ver al conductor que venga de acá. Entonces yo tendría que redondear los taludes y modificar el corte para generar mejor distancia de visibilidad. Y en caso de que los taludes sean muy empinados, los tendría que recubrir para que no se produzcan desmoronamientos. Bien. Muchachos, espero que no se hayan aburrido. Es toda la parte de seguridad en el diseño que tenemos que tener presente al momento de que diseñen ustedes. Cuando tengan el diseño de una carretera en sus manos, bueno, como les dije, por un lado van a hacer los diseños de curvas verticales, los diseños de curvas horizontales, pero después van a tener que unificarlos a los dos y ver si hay que hacer alguna corrección para darle mayor seguridad al camino. ¿Quedó alguna? Sé que fue una exposición un poco larga, no había fórmulas, había muchas imágenes, pero espero que haya quedado claro. ¿Qué les pareció? No, estuvo buena la clase. Bien. Acá me estaba preguntando si las veredas se calculan o ya
es una medida preestablecida. No, no se calcula. O sea, las veredas, en el caso de veredas, las define el municipio con cada... Las veredas de puente son en 1 metro, 1,20 m, si se pone.